primera parte del módulo 2 vamos a revisar cuáles son los principales problemas que surgen en las instituciones educativas y que afectan la convivencia, como la desmotivación, la conflictividad, la violencia escolar o el riesgo de violencia escolar. Para poder comprender cómo surgen y poder prevenir los problemas que afectan la convivencia, es fundamental que empecemos por entender la importancia del factor humano y las relaciones interpersonales. Como vimos en el primer módulo, la violencia puede manifestarse desde el nivel individual hasta el nivel social. En este caso, nos vamos a focalizar en los dos primeros niveles, el individual y el grupal, el de las relaciones interpersonales, porque desde estos espacios se tiene una mayor capacidad de influenciar el comportamiento de los otros y a su vez desde donde podemos ser influenciados. Hemos procurado reflejar esto en el gráfico que pueden observar a través de las flechas de ida y vuelta que conectan al ser humano y a las relaciones interpersonales. En relación al factor humano, podemos decir que al bagaje genético de cada persona se suman los resultados de las experiencias propias que tenemos y que observamos en nuestro alrededor desde la niñez, es decir, cuando somos niñas o niños. Las relaciones en el seno familiar y las relaciones en los centros de cuidado y aprendizaje, como las guarderías y las instituciones educativas. Es de esta manera que al acumular conocimientos, sentimientos y emociones, uno moldea poco a poco su personalidad. Cada persona debe tomar conciencia de que como se concibe tanto lo que calificamos como bueno como lo que calificamos como malo, que termina siendo nada más que una percepción. Es una identidad subjetiva propia que a lo largo del tiempo se va a ver afectada por las relaciones interpersonales, sea para bien o para mal. Así como mi identidad subjetiva puede modificarse a través de la interacción con los otros, mi participación en esta interacción puede influenciar la identidad subjetiva de los otros, afectando así la autoestima de las personas. Es necesario saber cuál es el punto de partida, es decir, cómo me siento hoy en día con mi cuerpo, con mis comportamientos y mis emociones. La respuesta a esta pregunta nos va a dar la pauta de cómo nos relacionamos con los demás. Por lo que es importante que nos regalemos unos minutos para hacer una introspección y reflexionar sobre estos elementos. Muchas veces cuando nos queremos por lo que somos y aceptamos, este es un punto de partida para mejorar y progresar y para que nuestras relaciones sean más sanas, respetuosas y conviviales. A su vez, cuando se tiene dificultades en aceptarse y quererse como se es, las relaciones que se construyen nacen desde un conflicto interno, que a veces puede quedarse en el fondo del cajón y construir pasivamente las relaciones, y otras veces puede aflorar y afectar las relaciones que construimos. En cuanto a las relaciones interpersonales, podemos decir que en general no somos seres aislados. Las acciones, gestos y palabras de un estudiante, docente o algún otro actor de la comunidad educativa afectan positivo o negativamente a las personas del entorno. Tomar conciencia de que estamos conviviendo con personas de diferentes edades, con diferentes creencias y diferentes historias de vida es importante al momento de establecer relaciones con quienes están en nuestro entorno. Aún más, en un ámbito laboral, donde se tiene a cargo la formación y cuidado de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, si bien toda relación debe basarse en el respeto mutuo, es necesario diferenciar el trato entre adultos del trato entre estudiantes y del trato intergeneracional, es decir, entre adultos y niños, niñas y adolescentes. Las relaciones entre adultos en una institución educativa son las relaciones que se tejen entre el rector, los vicerrectores, los docentes, inspectores, profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, otro personal de la institución y madres y padres de familia o representantes legales. En este grupo, como en cualquier otro grupo, también se presentan conflictos y dependiendo de cómo se lo solvente, se estará generando un ejemplo positivo para la formación de los estudiantes o un ejemplo negativo que inevitablemente tendrá repercusiones en el comportamiento de los estudiantes. Si ven que los conflictos se resuelven con violencia, con gritos y malos tratos, reproducirán lo mismo y viceversa. Si ven que se resuelven escuchando y respetando al otro, habrá mayores probabilidades de que se adopten comportamientos similares. Estudios indican que las relaciones intergeneracionales en la institución educativa, en este caso entre docentes y estudiantes, suelen caracterizarse por una comunicación vertical, en la que el docente dispone y el estudiante debe limitarse a ejecutar. Si bien históricamente se ha construido de esta manera esta relación, se ha observado que este tipo de relación no solo limita el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico por parte del estudiante, sino que puede provocar malestares y conflictos con los estudiantes, como ya lo veremos más adelante. La relación entre docentes y estudiantes es el corazón de toda institución educativa, por lo que es esencial que sea respetuosa y fluida. Adicionalmente, como adultos, debemos velar por el interés superior del niño, su protección y bienestar.
Otro grupo del que es muy importante observar cómo se desarrollan las relaciones son los estudiantes. Este grupo no es siempre fácil de comprender para los adultos, porque las generaciones tienen intereses y maneras de relacionarse que son distintas. Se tiene tendencia a encasillarlos y pocas veces se explora el potencial que tienen. Es importante que como docentes entendamos las dinámicas que se dan en este grupo, entre estudiantes, entre compañeros y compañeras, que comparten sus conocimientos, experiencias, emociones y sentimientos. Por lo tanto, es un grupo fundamental para el aprendizaje, que puede ser positivo cuando tienen intereses y valores comunes o puede ser negativo cuando tienen comportamientos agresivos o violentos. En este grupo se pueden generar episodios de acoso escolar, que es una violencia reiterativa, intencional, en donde las personas agredidas se encuentran en una situación de desventaja frente a las que agreden. Es necesario observar de cerca este grupo porque situaciones de violencia que se creería son aisladas pueden esconder una realidad más compleja y dolorosa, por lo que es necesario poner especial interés en cómo evolucionan y se llevan las relaciones en este grupo. En la calidad educativa intervienen algunos elementos entre los cuales está la convivencia escolar, que como vimos en la diapositiva anterior, depende del factor humano y las dinámicas de las relaciones interpersonales que podrían ser positivas o negativas. Convivir es la capacidad que tienen las personas de vivir con otra u otras personas. Por lo tanto, implica saber relacionarse de la mejor manera para vivir en paz y armonía. Esto se aprende inicialmente en la familia y se refuerza en el ámbito escolar, donde las personas pasan aproximadamente 13 años de sus vidas. Para convivir en un grupo, es necesario que las personas de este grupo compartan ciertos valores como el respeto, la solidaridad, la colaboración, la honestidad, entre otros. Valores que deben verse reflejados en las acciones del día a día y no solo en las palabras. De hecho, está comprobado que las niñas, niños y adolescentes hacen lo que ven que los adultos hacen y no precisamente lo que dicen. Por otra parte, es necesario recordar que mientras mejores sean las dinámicas de convivencia, mejores serán los resultados académicos de los estudiantes, lo cual será de mucha satisfacción para un docente y un rector. Para esto, se debe recalcar la importancia del bienestar emocional del estudiante y el docente, así como la importancia de la relación entre ambas partes. El bienestar emocional de las personas les permite tener una mayor concentración en las actividades que realizan, teniendo así mayores probabilidades de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr buenos resultados académicos. Por otra parte, no cabe duda que existe una correlación positiva entre la calidad de la convivencia y el nivel académico en una institución educativa. Esto se refleja en el tercer estudio regional comparativo explicativo de América Latina y el Caribe, realizado en el 2013. En este estudio se evaluó la calidad de la educación en términos de logro de aprendizaje y se identificaron factores asociados a este logro, como las prácticas pedagógicas, los recursos, las características de los estudiantes y sus familias, entre otros. Por ejemplo, se muestra que existe una asociación positiva entre la asistencia y la puntualidad del docente y el desempeño de los estudiantes. Tal hallazgo revela la importancia que tiene el manejo del tiempo y la adecuada planificación sobre el rendimiento. Así lo señala el estudio. Precisando además que la asociación de la asistencia y puntualidad docente con el logro académico tiene mayor magnitud para el rendimiento de los estudiantes de tercer grado que para los de sexto grado. Es decir, que mientras más temprano se da un ejemplo de comportamiento positivo, se tienen más probabilidades de fomentar comportamientos positivos en los estudiantes. El estudio también indica que las prácticas docentes se relacionan positivamente con el aprendizaje. Cuando las interacciones de aula se enfocan en combinar el apoyo emocional, la organización de la clase y el apoyo pedagógico, los estudiantes alcanzan mayores niveles de desempeño. Estos elementos incluyen prácticas tales como que los profesores se muestren contentos al hacer clases, feliciten y motiven a los estudiantes y los animen cuando se enfrentan a actividades difíciles. La educación integral va más allá del conocimiento curricular. También pasa por saber cuestionar y solucionar problemas, perseverar, escuchar a los otros con atención y empatía, escuchar y comunicarse con claridad, pensar con flexibilidad, asumir riesgos con responsabilidad, controlar los impulsos, entre otras cosas. Como se puede ver, muchos de estos elementos se dan en la interacción con los demás, por lo que las dinámicas de las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes, y otras relaciones que los estudiantes puedan tener y observar en su alrededor, tendrán una influencia en el aprendizaje de estos elementos que van más allá del currículo.
La misma conformación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles son actividades y espacios de convivencia que aportan para el desarrollo de habilidades sociales y para la vida en beneficio de los estudiantes. En el espacio escolar se ha demostrado la importancia que tiene la definición de normas para mejorar la convivencia dentro y fuera del aula. Sin embargo, aún más importante es cómo se definen, entre quiénes se definen y cómo se aplican. En el ámbito escolar, las normas buscan facilitar la disciplina de los estudiantes, aunque no siempre se los incluye en la construcción de las mismas. El hecho de compartir valores con un grupo es fundamental para una convivencia armónica, e igual de importante son las normas establecidas para que se respeten los derechos de cada uno, sobre todo cuando se trata de un grupo grande, ya que existen mayores probabilidades de que sus miembros tengan costumbres, creencias y, de manera general, historias de vida diferentes. En relación a las normas escolares, cabe recalcar que al ser partícipes de la construcción de estas normas, las personas se sienten más comprometidas a cumplirlas. Por supuesto, siempre y cuando se hayan sentido escuchadas en el proceso y la aplicación de las normas sea recíproca entre el docente y el estudiante, e igual entre estudiantes, es decir, sin favoritismos. Cuando no se cumplen las normas, es decir, lo acordado entre las partes, por ejemplo, entre estudiantes y docentes, se genera una falta de credibilidad de la autoridad y los estudiantes se desmotivan. A su vez, el docente también se puede sentir desmotivado cuando la otra parte, los estudiantes, incumplen el acuerdo. Si este incumplimiento es repetitivo y sistemático, se genera un ambiente poco convivial que podría llegar a ser conflictivo. Otro escenario que genera desmotivación y conflictividad es la imposición de las normas sin motivo aparente. Establecer normas para la convivencia dentro del aula es importante y necesario. Saber que existen normas y que hay que respetarlas es parte de la educación integral, puesto que les ayudará a desenvolverse en los diferentes ámbitos que emprendan después del colegio. Por lo tanto, sí se debe definir normas dentro del salón de clases. Sin embargo, para evitar los conflictos, las normas deben ser concisas, claras, pocas, iguales para todos y deben ser construidas con la participación de todos los involucrados. De esta manera, se sentirán más comprometidos a respetarlas. También se debe recordar que ser la autoridad en el aula pasa por generar una relación de respeto entre estudiantes y el docente, y eso se debe construir basándose en la escucha, la participación y colaboración de todas y todos. Cuando las relaciones interpersonales se ven afectadas, la convivencia escolar se ve afectada también, lo que podría generar desmotivación en estudiantes y docentes y producir episodios de conflicto y hasta de violencia. Un estudiante se puede desmotivar por múltiples razones, inclusive de manera coyuntural, por una ruptura amorosa. Sin embargo, hay 4 elementos que se pueden recalcar y en los que el docente puede incidir. El estudiante se desmotiva cuando siente que su esfuerzo no es valorado, si siente mucha presión y poco tiempo para alcanzar el objetivo propuesto, cuando no entiende de qué manera las actividades que le piden realizar van a contribuir en su vida concretamente, y finalmente, si se le imponen normas sin que comprenda por qué y para qué. Este tipo de situaciones que desmotivan a los estudiantes se pueden manifestar en acciones disruptivas con rebeldía injustificada, falta de atención, falta de respeto y hasta de rechazo al estilo de las sanciones, provocando situaciones de conflicto dentro del espacio escolar. Estos conflictos, si no son abordados de manera adecuada a través del diálogo, pueden resultar en comportamientos violentos. Pasamos a una tercera etapa que afecta a la convivencia, la violencia, que se puede caracterizar por el abuso de poder entre los miembros de los diferentes grupos de la comunidad educativa y también por la minimización de ciertas situaciones de violencia, que al momento de minimizarlas se pueden transformar en eventos violentos mucho más importantes. Finalmente, para cerrar esta primera parte del módulo 2, les comparto estas citas del libro La violencia escolar, Estrategias de prevención, de Rosario Ortega y Rosario del Rey, publicado en el 2007.